Hola, hoy vamos a hablar de la historia de Colombia. Inicialmente veremos los periodos de la historia de Colombia. La historia de Colombia está dividida en 5 periodos, desde el periodo indígena hasta el periodo republicano. El periodo indígena es el primer periodo de nuestra historia. Se inicia en el año 15.000 a.C., cuando el territorio colombiano fue poblado por comunidades nómadas. ¿Qué quiere decir eso de nómadas? Que se desplazaron de un lugar a otro. Ellos venían de Asia hasta el 1500 después de Cristo, cuando se inicia el periodo de conquista. Entre las sociedades indígenas que encontramos en nuestro país están los muiscas, los caribes, los quimbayas, los taironas, los guanes, los panches, los opas. Todas estas comunidades fueron extinguidas por el dominio español durante la etapa de la conquista. Aquí tenemos los 5 periodos de la historia colombiana: el periodo precolombino desde el 18.000 a.C. hasta 1500 después de Cristo. Después vendrá la conquista desde 1505 hasta 1550. Después la colonia de 1550 a 1810. El periodo de la independencia de 1810 a 1819 y el periodo de la república de 1819 hasta hoy. La época de la conquista, los primeros gobernantes de la época de la conquista, quienes la corona envió, fueron los gobernadores, capitanes generales, que poco a poco fueron adquiriendo títulos nobiliarios, o sea, de la nobleza. ¿Cómo nos sometieron? A sangre y fuego. Y desafortunadamente, todo en nombre de Dios. Entre comillas, ellos dicen que se dio el periodo a la culturización, pero toda la culturización fue importada con base a lo que ellos trajeron de España, bajo un derecho que les dio la corona española, que fue la conquista. No fue conquista porque no nos enamoraron. Para nosotros fue un periodo, la colonia, de lucha por nuestro territorio y nuestra cultura y por la sobrevivencia. Para los españoles fue una oportunidad de enriquecerse, pero lo hicieron bajo el símbolo de la barbarie, de la represión, de la extinción. El periodo de la conquista se basó básicamente en la explotación minera. Ocuparon tierras y forzaron a nuestra gente a trabajar en esas minas. Recuerden que los españoles vinieron detrás de la leyenda del Dorado. Había también unos arrieros, que estaba conformada por un caporal. Aún hoy existe ese término. Ellos eran como el capataz y eran los responsables de someter a nuestra gente. Para el siglo XVI y el XVIII, tanto en España como en América, el empresario se encontraba en los albores de la economía. Por tal motivo, su razón principal en los negocios no era optimizar la producción para generar ganancias. Por el contrario, dedicaba su dinero a comprar cargos nobiliarios o títulos y a asignar capital para las iglesias o los gastos ceremoniales. Las empresas de la Nueva Granada se centraron principalmente en la minería, la ganadería y la agricultura. En este periodo se dio el contrabando, porque no había ninguna forma de control aduanero. Además que los contrabandistas estaban amangualados con la clase dirigente de ese momento. Existían puertos ilegales. El único puerto legal y reconocido por España fue el puerto de Cartagena. ¿Cómo se administró el territorio colombiano durante la colonia? Se fundaron ciudades,
en las tierras altas y buscaron lugares para asentarse cerca de los ríos y de los mares. En este periodo se funda Cartagena en 1533 por Pedro de Heredia. En 1538 se funda Bogotá por Gonzalo Jiménez de Quesada, igual que Tunja. En 1536 Sebastián de Belalcázar funda Popayán y Cali. Y en 1525 se fundó la ciudad de Santa Marta. Recuerden que Santa Marta es la bahía más grande de América. Nuestro proceso de independencia o de emancipación. Tenemos como fecha de referencia el Grito de Independencia, que fue el 20 de julio de 1810. La Guerra de Independencia de Colombia fue un conflicto que se libró durante el primer cuarto del siglo XIX para liberar la tierra que hoy es Colombia. En ese momento era conocida como la Nueva Granada. En 1819 se da la Batalla de Boyacá, donde Simón Bolívar, comandó el ejército patriota, bajaron por el páramo de Pisba y el 7 de agosto de 1819 se libró esa batalla, que es la que realmente pone fin a la represión española y comienza todo el proceso de la República de Colombia. ¿Cuáles son las etapas del proceso de independencia? Son 3. El primero es el movimiento de las juntas de gobierno. El segundo, la etapa de la conquista española, reconquista española, porque en ese momento se da la patria boba. No estaban listos para gobernar ni para administrar nuestro territorio. Y el tercero es la etapa de la lucha armada. ¿Quiénes son los padres de la patria latinoamericana? Simón Bolívar liberó 5 países. El general San Martín, Bernardo O'Higgins, el de Chile, y Antonio José de Sucre en el Perú. Hay un antecedente a todo este proceso y es la insurrección o revolución de los comuneros. Fue supremamente importante. Habrá una insurrección en el departamento de Santander, especialmente en el Socorro y Charalá. Aquí los protagonistas son José Antonio Galán y Antonia Santos, obviamente también Manuela Beltrán. Se subieron los impuestos y ellos armaron toda una insurrección. Recuerden que José Antonio Galán, en ese momento se da un proceso de amnistía por el virrey Amari Borbón. Se amnistía a José Antonio Galán, fue fusilado y descuartizado, y todas las partes del cuerpo de él pasaba por todos los municipios de Santander. La Guerra de Independencia fue el conflicto que se libró en el primer cuarto del siglo XIX para liberar nuestro territorio, el territorio colombiano. En ese momento era conocida como la Nueva Granada. La Guerra de Independencia de Colombia formó parte de las guerras de independencia del dominio español. Fueron una serie de luchas surgidas en América Latina y sobre todo se generó porque Napoleón invadió Francia en 1808. Aquí tenemos nuestra bandera colombiana, el amarillo, la riqueza de nuestro país, el azul, los mares que nos bañan, y el rojo, la sangre de los héroes que se derramó para el proceso de emancipación. Hoy podríamos decir que el amarillo son las riquezas que marchan a tierras extranjeras. El azul, la anemia en los ojos de los niños, de las mujeres, de los campesinos desnutridos. Y el rojo, la sangre de obreros, campesinos y estudiantes en violencia. Aquí tenemos nuestro escudo, libertad y orden.
El cóndor de los Andes lo preside, pero recuerden ustedes que el cóndor es majestuoso, pero es una especie en vía de extinción. En la parte de abajo encontramos el Canal de Panamá, pero ya todos sabemos que el Canal de Panamá no es nuestro y que Panamá no forma parte de Colombia desde 1903. Que la emancipación y la pérdida de Panamá fue la consecuencia más grave que dejó la Guerra de los 1000 días. Colombia en el siglo XX. La primera mitad de 1900 a 1950 ya la estudiaremos cuando veamos América Latina en el siglo XX y lo que lleva el XXI. Sin embargo, aquí encontramos las características: la hegemonía conservadora, el republicanismo. Hubo varios presidentes conservadores, después se da la República Liberal, los presidentes liberales, la guerra contra el Perú por el territorio de la Amazonía. Esto fue en 1932 y este periodo finaliza con el Bogotazo. Ustedes ya saben que esto lo profundizamos perfectamente en la historia de América Latina en el siglo XX y en el siglo XXI. Aquí tenemos un mapa y una imagen de lo que fue de lo que ha sido el periodo republicano. Todo el proceso de violencia que se ha vivido, el Bogotazo, el conflicto armado, el Frente Nacional y finalmente los tratados de paz. Muchísimas gracias.